¿Estás buscando una tienda de informática? Te invito a visitar opirata.com, especialistas en productos informáticos y de tecnología. Hola y bienvenidos al canal de podcasting de Laderas del Naranco sobre huerta y jardín. Un espacio de encuentro fuera del canal de YouTube en el que podremos hablar de temas relacionados, directa o indirectamente, con la naturaleza. Hace un frío que escaraballa el pelleyu. Y ese dicho popular que se dice mucho en mi tierra quiere decir que hace un frío que se te eriza la piel. Y es que el frío es una etapa del año bastante complicada. En sitios en los que el invierno es duro, se pasa mal. Yo, por ejemplo, soy más amigo del calor que del frío. Y pensando, muchas veces me preguntaba, oye, ¿le pasará lo mismo a las plantas, a los árboles, que me pasa a mí? ¿Pasarán ellos frío también en invierno? Y es que ya sabéis que aquí en Asturias, en mi tierra, hay mucha humedad en el ambiente. Y aunque en mi zona en concreto no suelen caer grandes nevadas, sí hay épocas del año en las que bajamos de los 0 grados. Y a mí, que a veces me daba estos días por pensar, ¿estarán pasando frío mis árboles, mis plantas? Y entonces empecé a investigar acerca de todo este tema del frío invernal, de cómo afecta el frío a las plantas, y recordé la historia de las horas de frío, que seguramente os pueden sonar y debería sonaros si tenéis frutales en vuestro huerto o jardín. ¿Y por qué digo que debería sonaros? Porque es un concepto muy importante. Si tenéis frutales de hoja caduca en vuestro huerto o jardín, es importante que tengáis claro que tienen un periodo de reposo entre los diferentes ciclos vegetativos. Para salir del reposo invernal, las yemas tienen que acumular primero frío, es decir, una etapa de endodormancia, y después tienen que acumular calor, otra etapa de ecodormancia. Y es que en general, tanto las altas como las bajas temperaturas alteran las reacciones químicas que suceden dentro de la planta. Vamos, que las plantas no se mueren ni de frío ni de calor, sino que el calor y el frío afecta a sus procesos internos, acelerándolos o ralentizándolos hasta el punto de que puede llegar a causar la muerte de nuestra planta. Es más, en algunos procesos como la floración o la germinación es necesario. Muchas plantas requieren bajas temperaturas para inducir su floración. Este proceso se conoce como la vernalización. Y si no tenemos las horas de frío suficientes, las plantas pueden llegar a no florecer y a no fructificar. Por si no lo sabías, la mayoría de las especies de árboles frutales son de hoja caduca, es decir, pierden su hoja entre el otoño y el invierno. Siguen esta estrategia para adaptarse a sobrevivir a los fríos muy intensos de algunas zonas. Y estos árboles frutales despiertan del reposo del invierno o de la famosa parada vegetativa cuando ya han acumulado cierta cantidad de lo que se conoce como horas de frío. En muchos libros o en muchos textos lo veréis referenciado como HF. Si alguien no conoce este término todavía, te puedo decir que, de una forma muy generalizada, las horas de frío, esas HF que veis en muchos cultivos, son algo así como el sumatorio de horas que el árbol ha estado por debajo de una temperatura, que por lo general suele ser 7 grados centígrados, a lo largo de un tiempo concreto. En muchos casos, algunas variedades de plantas o de árboles necesitan una determinada cantidad de horas de frío durante un año completo para garantizar la buena producción de fruta. Y es que la naturaleza es tremendamente sabia, así que podríamos decir que este proceso de adaptación al clima de cultivo que han desarrollado los árboles es algo así como que han aprendido a predecir cuándo llega la primavera y cuándo el fin de las heladas con este cálculo de horas de frío. Los frutales necesitan esas horas de frío para poder brotar correctamente y dar flor. Esta característica va a condicionar la zona geográfica y los microclimas o los climas donde pueden existir y desarrollarse correctamente unas especies de árboles u otras. Y ese es el gran reto al que yo me enfrento, porque ya sabéis que a mí me encantan los árboles tropicales, pero aquí en Asturias mi clima es muy húmedo y los inviernos son relativamente marcados.
No vivo en una zona con un invierno extremo, pero tampoco vivo en una zona tropical en la que pueda tener árboles tropicales, en la que puedan desarrollarse perfectamente árboles tropicales a lo largo del año. Por eso, en determinados momentos, algunos de mis árboles tienen que protegerse del frío, por ejemplo, con una estructura de manta térmica o resguardándolos en invernadero. Por norma general, los frutales que necesitan más horas de frío suelen ser los manzanos, los perales, los ciruelos, algunos cerezos o los nogales. Normalmente estos árboles son autóctonos de zonas en las que el invierno suele ser más riguroso, el clima continental. En los árboles que tienen necesidades medias encontramos algunas variedades de cerezos, algún peral y algún manzano de alguna variedad concreta, los avellanos, los melocotoneros, los olivos. Estos frutales suelen estar en zonas medias y se pueden adaptar con algún cuidado a otras zonas. Sin embargo, los frutales que necesitan menos horas de frío son las higueras, algunos albaricoques y, por ejemplo, los almendros. Y alguien me dirá, pero José, si tú has plantado 2 almendros en laderas del Naranco y parece que prosperan. Y efectivamente así es, pero son 2 almendros de 2 variedades muy especiales, muy concretas. Tenéis un vídeo en YouTube en el que os hablo de ellas, que están desarrolladas por 2 servicios de investigación de aquí de España y que están adaptados a zonas con un clima más frío. Su floración es más tardía, por lo tanto pueden aguantar mejor a esa etapa invernal y por lo tanto tienen más probabilidades de éxito de desarrollarse bien en este clima. Y es que tienes que tener muy en cuenta que cada especie tiene diferentes necesidades de horas de frío en función de las diferentes variedades que la forman. Por lo tanto, es muy importante que conozcas qué variedades se adaptan mejor a la zona donde estás cultivando. En caso de que tengas dudas, lo mejor que puedes hacer es observar cómo funcionan las especies y las variedades que ya están cultivándose y ver cuáles dan buenos resultados y cuáles no. Esa es la técnica de observación, que es casi tan buena como la técnica del experto. Y es que date cuenta de que puede pasar lo contrario, que tengas una especie que necesita un invierno muy frío para desarrollarse correctamente y florecer, y en tu zona los inviernos sean suaves. Si el árbol no acumula las suficientes horas de frío, no va a fructificar porque no va a florecer correctamente ni a brotar de la manera adecuada. Y todo esto que os estoy contando es un lío. Y es un lío porque las horas de frío a día de hoy se enfrentan a un reto mayor del que me enfrento yo intentando cultivar variedades que no son autóctonas de mi zona. Y el reto es el cambio climático. Si en un año no se alcanzan las horas de frío necesarias para una correcta parada invernal, el frutal reacciona. Y reacciona brotando de forma irregular, o brotando más tarde de lo normal, o brotando antes de lo normal. Esto causa problemas con las yemas florales y suelen cuajar por debajo de lo habitual. Es decir, vamos a tener problemas con la época en la que empiezan a cuajar. Vamos a tener problema con la forma en la que cuajan las yemas y por lo tanto vamos a tener problemas con la calidad del fruto. Por eso es importante que tomemos conciencia de lo que hacemos con el medio ambiente, ya que de una forma directa o indirecta estamos afectando a nuestro futuro, tanto del entorno como de nuestra capacidad para producir alimentos. Si cuando piensas en un frío exagerado en tu zona y piensas en los daños que se producen en las hojas o en la corteza de los árboles, o piensas en una helada repentina que daña los frutos, probablemente tengas la idea de que el frío es malo. Pero, ¿has pensado alguna vez cuáles son los efectos negativos de la falta de frío sobre la producción de la fruta? Bueno, pues te lo voy a contar yo, porque ya sabes que yo estoy aquí para ayudarte, para compartir contigo mis curiosidades y para compartir también todos los resultados que me dan las experiencias y experimentos que realizo aquí en el huerto de laderas del Naranco. En las variedades que son muy exigentes con las horas de frío, la falta de estas hace que no sean capaces de extraer bien todos los nutrientes suficientes del suelo. Si no captan bien estos nutrientes, cuando los asimilan, no van a ir directamente a la producción de fruta, sino que van a dirigirse a otros tejidos. En consecuencia de esto, no se va a romper el periodo de latencia,
porque no van a recibir suficiente estímulo de frío. Y esto causa serios problemas que te voy a dividir en 3 grupos, ya que vas a poder identificarlos en 3 zonas de tus plantas. En la vegetación vas a notar que la brotación no es uniforme y que se retrasa. Vas a notar que muchas de las yemas vegetativas no brotan, se quedan latentes, se quedan paradas y no se desarrollan, aunque pueden llegar a hacerlo más tarde, pero lo harán fuera de temporada. El árbol se vuelve loco. Las llamas laterales no se abren y como consecuencia la planta va a desarrollar un crecimiento más vertical. Crece hacia arriba y no se desarrolla a lo ancho. Esto se conoce como acrotonía. Además de lo que estás identificando en la vegetación, en la forma global del árbol vas a poder ver que el árbol retrasa la entrada en producción. Produce fruta más tarde y esa fruta va a ser de menor calidad, incluso de menor calibre, más pequeña. Como el árbol no es capaz de identificar bien la época del año en la que está, de repente puedes notar un crecimiento vegetativo desproporcionado. Se produce un desorden hormonal y en los frutales de pepita y de semilla vas a encontrar pocos dardos, por lo tanto va a haber poca producción de fruta. El árbol va a hacer un excesivo uso de las reservas para desarrollar ese crecimiento. Por lo tanto, vamos a tener un árbol desequilibrado que no va a crecer sano. En el caso de las flores, la floración se retrasa, se extiende y no es uniforme. Vas a notar que hay zonas del árbol que cargan con mucha flor y hay otras que no tienen apenas nada de flor. Además, en esta situación en la que tenemos un problema hormonal dentro de la planta, el polen es poco viable. Es decir, las plantas tienen gatillazos. Además, mira, un ejemplo de frutales de hueso, un ejemplo de árboles que sufren mucho este tipo de carencias Un ejemplo de árboles a los que les impacta mucho este tipo de problemas con el frío son el melocotonero y los frutales de hueso. Son muy sensibles a la falta de frío y lo vas a notar porque se les caen las yemas. Aunque antes ya te he dicho que vas a notar también que va a haber menos producción, en la fruta vas a poder notar también que la maduración es irregular, no madura bien, tarda más tiempo en hacerlo y además la producción es más baja, por lo tanto la calidad de tu fruta va a ser peor. Menor tamaño, peor coloración, menos firmeza, menos calidad a fin de cuentas. Fíjate lo importante que son las horas de frío. Estoy casi seguro que ahora que sabéis la importancia de las horas de frío, me vais a preguntar, oye José, ¿y cómo sé yo que a mi planta o a mi árbol le falta frío? ¿Cuáles son los síntomas con los que puedo identificar esta carencia? Bueno, pues uno de los síntomas más evidentes de falta de frío en los frutales es el retraso de la brotación, especialmente en los órganos vegetativos. Y esto sucede porque al no disponer la planta de los nutrientes que necesita en el momento que los necesita, por falta de superficie foliar, por falta de hoja, pues no puede desarrollar procesos tan necesarios como la fotosíntesis y se ve en la obligación de reconducir sus reservas. En los árboles jóvenes se puede observar menor brotación en las yemas, que saldrán más vigorosas, pero causando un retraso en la precocidad de las plantas. Pero ojo, porque si tienes plantadas diferentes variedades en la misma zona, no todas van a requerir las mismas horas de frío. Las más vigorosas, por lo general, serán más exigentes con las horas de frío. Lo mismo sucede dentro de una misma planta, dentro de un mismo árbol, que puede tener diferentes desfases en diferentes zonas de su parte aérea. Por ejemplo, está el caso de los ramilletes de mayo, que se forman temprano, y de los mixtos, que son más débiles y se forman más tarde. Los que se forman antes son más vigorosos y requieren más horas de frío que los otros. A día de hoy, en la situación que vivimos con el cambio climático, es difícil el adaptar las horas de frío de la naturaleza a nuestro entorno, a nuestras plantaciones, a nuestros cultivos en definitiva. Existen varios productos químicos que pueden ayudarnos a realizar esto, pero ya sabéis que no me gusta utilizar productos químicos de primera mano, así que os voy a dar algunos consejos que pueden ayudar a que las plantas se activen y rompan ese reposo. En primer lugar, podemos utilizar la poda tardía, especialmente la poda de despunte. Esta poda
Este tipo de poda atenúa el efecto inhibitorio de la yema terminal de la planta, que posee más promotores de crecimiento y por tanto va a necesitar una menor cantidad de frío para brotar. La defoliación prematura de los árboles en otoño, es decir, si ayudamos a que los árboles pierdan la hoja antes en otoño, por ejemplo sacudiéndolos o zarandeándolos, vamos a conseguir una defoliación prematura, disminuyendo la cantidad de inhibidores potenciales que acumula la yema. Para facilitar esto, es común que se utilice sulfato de cobre o sulfato de zinc en dosis un poco elevadas, entre el 3 y el 5%. También se puede cubrir las plantas con plástico a la salida del invierno, ya que, aunque esto no ayuda a acumular frío, sí acumula horas de calor. Otra opción, aunque debe realizarse con mucho cuidado, es el riego elevado. Al aumentar el riego se consigue un enfriamiento por evaporación de la superficie de las yemas. Fíjate qué curiosidad, y es que las lluvias, o por lo general las nieblas densas con mucha humedad en el ambiente y las lluvias intensas de otoño-invierno, están asociadas a mayor temperatura en el ambiente. Sin embargo, pueden tener un efecto positivo en la salida de reposo de nuestros frutales, aunque este es un tema que está en estudio y sobre el que he leído muchos comentarios de distintos tipos, así que como la situación creo que no está lo suficientemente evaluada, o por lo menos yo no he dado con una evaluación que me haya convencido, es un tema que prefiero comentaros por encima y que utilicéis como último recurso. Y con esto os cuento prácticamente todo lo que sé sobre las horas de frío. Como ya sabéis, yo sigo formándome e informándome sobre todo lo que tiene que ver y todo lo que afecta con los cultivos de mi entorno. Así que conforme vaya descubriendo nuevos datos los iré compartiendo con vosotros tanto en mis redes sociales como en la página web y a través de este podcast. Por cierto, alguien me puede preguntar, oye José, ¿y qué pasa con las horas de calor? ¿Cómo podemos corregir las horas de calor que también son muy necesarias para que se desarrolle correctamente la floración y acabe cuajando el fruto? Bueno, pues realmente con las horas de calor no tengo grandes remedios, pero sí puedo daros un buen consejo para conseguir corregir la carencia de estas. Si utilizas una cobertura con plástico para proteger tus plantas, algo parecido a lo que hice en el vídeo para proteger el limonero del frío, o a lo que estuve comentando en el directo de Instagram y el directo de YouTube sobre las horas de frío, al utilizar este plástico para proteger tus plantas, vas a ayudarle con las horas de calor que necesita, porque al mantenerlo resguardado vas a conseguir homogeneizar toda la floración y adelantarla. Por eso los cultivos que se realizan en invernadero por lo general se consiguen unos meses antes que los cultivos que se desarrollan en exterior. Si tienes curiosidad por saber más acerca de mis experiencias o experimentos en el huerto, te animo a visitar mi canal de YouTube Laderas del Naranco. También me podrás encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram o Pinterest. Anímate a participar y déjame un comentario en la red social que más te guste o en la plataforma que más utilices. Para todos los oyentes de este podcast, estéis donde estéis, un abrazo desde Asturias, desde Laderas del Naranco.